El mundo en el que vivimos está cambiando. ¿Qué necesitamos para adaptarnos a él? Si piensas que entrenar habilidades de pensamiento, destrezas digitales y capacidad atencional es la respuesta, Progrentis Edu es para ti. Apoyada en la neurociencia, Edu es la solución autoguiada en línea para aprender a aprender. Edu se enlaza a Progrentis Analítica, el motor de evaluación que vincula el trabajo de los estudiantes con la escala tradicional, los nuevos objetivos de aprendizaje, destrezas y competencias globales. Analítica es el puente que conecta la tradición con la innovación. Con la ayuda de educadores de Iberoamérica, en Progrentis hemos impactado el aprendizaje de millones de estudiantes. Para ellos y para ti creamos Forum, un espacio de reflexión y formación pedagógica, metodológica y didáctica. Convierte tu centro en la mejor opción educativa digitalizando los procesos de enseñanza y ampliando los escenarios de aprendizaje. Para experimentar y descubrir todas las posibilidades que hemos preparado para ti, ingresa en progrentis.com, porque creemos en el poder educativo del mundo digital. Hola amigos, gracias por acompañarnos en este tercer día de Congreso, donde cerraremos con broche de oro. Gracias a ustedes, hemos prácticamente llenado un auditorio del tamaño del Auditorio Nacional en estos 3 días y las conferencias de hoy no serán la excepción. Tendremos 3 grandes ponencias llenos de expertos, llenos de gente capacitada y sobre todo llenas de consejos para todos ustedes que nos están escuchando. Si se perdieron alguna de nuestras conferencias, no se preocupen. Aún pueden contratar el paquete Premium y tener acceso a todas las conferencias que hemos visto en estos 3 días, así como material adicional de valor de cada uno de los conferencistas, otras conferencias y sobre todo el poder apoyar a la organización y a todos nuestros ponentes. Gracias por acompañarnos y esto solo es el principio de muchas conferencias más. Estaremos en contacto con ustedes para seguir ofreciendo conferencias mensuales y les pido por favor que nos sigan en nuestras redes sociales, cccofamerica.com.mx, la página de internet, y en Facebook y en Instagram es @cccofamerica.latam, de Latinoamérica, para que nos puedan seguir. Muchas gracias por acompañarnos. Quiero hacer un especial agradecimiento a nuestros patrocinadores que nos han acompañado a lo largo de estos 3 días, a nuestros ponentes, grandes ponentes desde Los Ángeles hasta España con la mayor calidad a nivel mundial, y también a todo el equipo de organización, a la gente que se ha desvelado a lo largo de varias semanas para que ustedes puedan disfrutar de este contenido. Muchas gracias por acompañarnos y estamos a sus órdenes. Que disfruten el día de hoy. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Les damos la más bienvenida al Congreso Los Niños, las Pantallas. Esta es la nueva normalidad, organizada por CCC of America. Vamos a empezar el día de hoy con la conferencia Auxilio. Esto no venía en el manual de padres de familia. Pues tema que nos toca, un lugar sensible a todos los que somos papás, que hemos encontrado en este confinamiento varios momentos de felicidad con nuestros hijos, pero, y bueno, esto depende de la edad de nuestros hijos, pero yo que tengo 2 adolescentes, ¿no? que me ha tocado convivir con ellos todo este confinamiento, vaya, me ha tocado momentos muy felices, pero también unos momentos de mucha incertidumbre. Para desarrollar esta conferencia tenemos un panel de lujo. Les voy a presentar a nuestros speakers, a quienes de antemano les agradezco su presencia infinitamente. Les presento a Teresa Alarcón, que es maestra y asesora familiar. Gracias, Tere, por estar con nosotros. Hola, Ani, ¿cómo estás? Gracias. Hola, bienvenida. Les presento a la doctora Lorena Highland, gerente de psicopedagogía de la red de colegios en Peraltius. Bienvenida, Lore. Buenos días a todos. Gracias, Ani. Gracias. Contamos con la presencia del profesor Javier Fis Pérez, profesor de Psicología de Desarrollo en Europa, con el lujo de tener
Gracias, Javier, desde Europa. Encantado, mucho gusto. Gracias a ti. Gracias. Bienvenido. Les presento al padre Guillermo Serra, especialista en redes sociales. Gracias, padre, por acompañarnos. Un gusto. Muy bien. Les presento a Maurilio Suárez, comunicador y teólogo. Gracias por estar con nosotros, Mauri. Gracias, Ani. Gusto saludarte y gracias a todos con los que voy a compartir este maravilloso panel. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, finalmente me presento yo. Yo soy Ana Laura Miranda y soy consultor académico. Les voy a platicar un poco sobre la dinámica de la conferencia del día de hoy para que todos nuestros escuchas sepan de lo que cómo va a ir. Vamos a escuchar a cada uno de los ponentes. Cada uno tendrá la oportunidad de platicarnos, de hablarnos desde su punto de vista sobre el tema de la conferencia del día de hoy. Al término de las exposiciones tendremos un momento de plática, de charla, que para mi gusto es la parte más rica, ¿no? Digo, por supuesto vamos a estar felices de escucharles, pero mi parte favorita del aprendizaje es cuando se socializan las ideas. Entonces vamos a dar paso, ya sin más preámbulo, porque evidentemente no me vinieron a escuchar a mí, ¿no? Vinieron a escucharlos a ustedes. Vamos a darle, le voy a ceder la palabra a nuestra primera ponente, que es Tere Alarcón. Tere, el espacio es todo tuyo. Pues muchísimas gracias. Gracias a quienes se unen a este congreso, porque pues sin duda habla del interés que tenemos luego los padres por hacer las cosas bien o por hacerlas mejor. Yo quisiera, desde mi punto de vista como terapeuta, que escucho muchas historias de muchas familias que se entretejen alrededor de estas circunstancias, y también pues podría yo añadir mi experiencia como madre de hijos adolescentes y ya adultos jóvenes más bien, pues cuáles son como los retos que yo veo. Sin duda creo que el primer reto es aceptar y que hay una realidad que a veces a nosotros nos supera. Nos supera porque es una cultura diferente a la nuestra. No solo por el hecho de que no crecimos con ella, sino porque siento que la velocidad en la que entró en nuestras vidas, en nuestras familias y en la vida de los jóvenes fue demasiado acelerada, lo cual creo que a veces no nos dio todo el tiempo que podría llevarse necesario para nosotros poder comprender de fondo cómo funciona, no la tecnología, eso con unas 1000 clases como me ha pasado a mí puede que lo logre, sino cómo funciona el cerebro de las personas que están acostumbradas a vivir una vida real, que es la que nosotros tenemos, pero a la par una vida virtual, que es a la que tienen acceso hoy niños y jóvenes. Dentro de esto, yo creo que hay sin duda una cantidad enorme de cosas positivas. Creo que el acceso que los niños y los jóvenes tienen al mundo es maravilloso. Tienen acceso al conocimiento, a experiencias, a aprender, a ver la visión de muchísimas otras personas en distintos países, en distintas culturas. Tienen una oportunidad de ampliar su conocimiento del mundo, de la cultura, de las maneras de pensar, y todo eso creo que es una gran oportunidad. También creo que les ayuda mucho a aprender a ser autodidactas. Si tienen una inquietud, si tienen un deseo, solos pueden acceder a él desde muy cortas edades. Los niños saben qué buscar, cómo buscarlo, en dónde encontrarlo, y todo eso creo que es maravilloso y puede despertar en ellos muchas cosas positivas. Yo quisiera nada más centrarme en algunos elementos que siento que es importante que los padres, sin importar la edad de nuestros hijos, tengamos como en el radar, como una conciencia. Porque como los medios electrónicos, como la parte de tener acceso a teléfonos inteligentes pueden llevarnos a ser todo menos inteligentes en nuestras decisiones,
Creo que el tener claros algunos lineamientos nos puede ayudar. Uno, a no satanizarlo, porque siento que el problema de satanizar las redes o el uso de las redes nos lleva a que los hijos se separen de nosotros en este sentir, como que nos cataloguen de antiguos, de no entiendes, y todo lo que digamos ya no va a poder ser escuchado desde la profundidad de su corazón, desde, a ver, dime algo, a ver si me puede ayudar, sino que van a estar defendiéndose de nosotros. Entonces, sin el afán de satanizar nada, porque además no es culpa de ellos, no lo escogieron ellos, es un mundo que les tocó vivir y que deben de aprovechar y saber pulir y sacarle el mayor beneficio, pero tienen que saber, y nosotros tenemos que saber que hay ciertos riesgos, ¿no? Yo a nivel familiar, a nivel convivencia familiar, saqué más o menos unos 4 o 5 puntos que creo que pueden ayudarnos. El primero es que lo que puede perderse con el uso de todos estos medios, y uno de ellos, empecé como por una ABCD más o menos, es que creo que las personas que estamos con tanto acceso a las redes perdemos o bajamos nuestra tolerancia a la aburrición. Creo que parte importante del saber vivir y manejar la vida es aprender a aburrirse y ver que no pasa nada. Todos en algún momento nos aburrimos, el trabajo a veces es aburrido, cuidar hijos a veces es aburrido, estar en un matrimonio, en un noviazgo, en un trabajo, a veces es aburrido, y creo que este tipo de acceso inmediato a diversión, a cosas de interés propio, nos puede o les puede ir bajando mucho esta tolerancia a la aburrición, que es importante. Creo que también hay que tener cuidado porque este tipo de medios jalan muchísimo la atención hacia los temas de propio interés y nos van evitando poner atención en otras cosas. Y yo aquí quiero comentar que yo ya tengo casi que más quejas de jóvenes sobre los papás que no les ponen atención por estar todo el tiempo conectado a los teléfonos, a las redes sociales, que viceversa. Entonces, creo que el poner atención, no solo esto baja la capacidad de poner atención en temas aburridos, en temas largos, porque el multimedia los hace que el cerebro se acostumbre a mucho movimiento, a mucho color, a mucho cambio, sino que también creo que se torna difícil poner atención a la vida real. Yo en lo personal, una de las cosas que más trabajo me cuesta es cómo jalar la atención de las personas que tienen un teléfono en la mano para que se vuelvan presentes, porque a veces incluso te están viendo, te están contestando, pero en la mirada ves que están totalmente en un mundo alterno y sin voltear están chateando con alguien más. Entonces creo que pierden la capacidad de la atención plena en el aquí y en el ahora, y hay que ayudar a que eso no suceda. Y por supuesto, pues el tema de mayor preocupación es la adicción que estas situaciones generan. Y bueno, ya habrá expertos en el tema que explicarán todo el cambio en la geografía neurológica del cerebro, en donde se entiende por qué este tipo de conexiones sí generan una adicción. Es decir, cada vez necesito más para encontrar la misma gratificación, pero por otro lado, cada vez necesito más de lo que ya quiero menos. También creo que ese es un punto, ¿no? Como en la A. En la B, yo creo que es importante saber que cuando nuestros hijos están muy expuestos a las redes sociales, o nosotros mismos, pueden darse algunas situaciones como una baja autoestima porque se vive en una constante comparación con personas, con imágenes, con situaciones, con familias, con experiencias que sin duda a veces son maravillosas, pero que también suelen venir tremendamente photoshopeadas, tremendamente maquilladas. Son instantes muchas veces muy prefabricados y siempre pueden generar en los otros como esta sensación de me estoy perdiendo de algo. Hay vidas mucho más bonitas, hay personas mucho más bonitas, ponen como ideales tan altos y a la vez
tan alcanzables, que siempre se genera como a mí algo me falta, algo yo no tengo. Y esto pues genera un poco o un mucho de frustración, de baja autoestima, etcétera. Y también nos lleva mucho a querer copiar modelos que no siempre son buenos, porque muchas veces en las redes para esas edades lo que se presenta es bastante banal, no siempre ellos acceden a cosas de contenidos de importancia. Y por supuesto, pues sin descartar toda la parte del bullying, que es tremendo. Cuando hay un error, que todos los jóvenes y los niños cometen errores y cae en las redes, pues el daño que se les hace y que se les puede hacer en cuestión de segundos es brutal, y a veces no lo miden, y hay que estar conscientes. Y por supuesto, pues yo creo que en la C podríamos hablar de que van perdiendo la capacidad de convivir presencialmente sin otros estímulos, que van perdiendo creatividad, porque ya no buscan cómo vivir, entretenerse, divertirse, sino que todo entretenerse, vivir, divertirse, se vuelve algo pasivo desde ellos. Alguien más se los tiene que generar. Esa es una gran pérdida en la vida, ¿no? Y por supuesto, les ahorra o les quita o les roba muchas experiencias básicas de la vida real, de la vida afuera, el famoso outdoors, de apreciar la naturaleza, de poder estar con experiencias reales. Y sin duda, aquí una de las cosas más duras es que el contacto, muchas veces hasta con sus seres queridos, se convierte a través de una pantalla, lo cual pues te ahorra o te roba la capacidad de ver la mirada, de sentir la presencia, de escuchar el lenguaje oculto del cuerpo, etcétera. Esas son algunas de las circunstancias que veo. Hay muchas más, ¿no? Pero más o menos ahí podría yo resumir algunos de los problemas, pero independientemente, a mí se me ocurría cómo tener una herramienta, ¿no? Pues creo que una que me ha servido mucho, tanto vivir como aconsejar, es eh, tener como una frase, ¿no? Sí, pero no solo. Sí está bien tener pantallas, pero no solo tener pantallas. Sí está bien comunicarnos con los que queremos con estos medios, pero no solo comunicarnos con los que queremos por estos medios. Sí está bien entretenerse, divertirse con videojuegos, pero no solo con videojuegos. Sí está bien reunirse con amigos, platicar, chatear, pero no solo. Y creo que esto es una frase que ayuda y que nos puede llevar a 3 puntos que con estos concluiría yo, que siento que serían importantes dejar siempre como telón de fondo, ¿no? Uno es aceptar que esta es una realidad que puede ser muy buena, pero que puede dañar mucho. Es decir, sí quiero usar, pero no solo quiero usar esto, porque tengo que aceptar y conocer que esto me puede poner en riesgo. Segundo, integrar el uso de pantallas al plan educacional de la familia. Hay que integrarlo porque ni lo podemos quitar, ni lo podemos descuidar y que tome la batuta o el liderazgo sin que ni siquiera nos demos cuenta. Hay que integrar cómo vamos a manejar como familia el uso de pantallas, todos, los padres, los hijos, cuando es por exigencia, llámese escuela o trabajo, y cuando es por comunicación con otros, con los que están lejos, que a veces esto nos aleja de los que están cerca, o simplemente por entretenimiento. Entonces, aceptar, integrar y formar. Y en esta formación creo que es hablar con la verdad, que los hijos sepan los peligros, así como les digo yo que de niños les dices, no te preocupes, no hay un monstruo en el armario. Aquí decirles, sí puede haber un monstruo que acabe con tu vida en estas pantallas, en esto.
que estén atentos y estar como papás atentos a que sí se usen, pero no solo se usen, que se usen estas redes, estos con cierta, de acuerdo a la edad, regulación, supervisión, pero sobre todo yo creo que en este plan de formar hay que enseñar a los hijos a autorregularse, no tratar de hacerlo desde el control, porque creo que esto sí rebasa el control que un papá puede tener, sobre todo cuando van creciendo. En esta formación es el que estén atentos, el autorregularse, el enseñarlos a discernir lo que les hace bien de lo que les hace mal a ellos, lo que les genera inquietud, los que les genera este famoso FOMO, este miedo de sentirse fuera, de perderse de algo, los que les genera inseguridad, etcétera. Y creo que generarles esta conciencia de que ellos no son ni nunca serán impotentes para elegir el bien en sus vidas. Creo que el darles esta formación en cuanto a que esto puede ser de grandísimo beneficio o puede hacerte mucho daño, y sabemos de los crecientes números de adicción a la pornografía, de búsqueda de falsas salidas ante los problemas, etcétera. Creo que lo tienen que saber, cada quien a su nivel, cada quien a su edad, y sobre todo yo me quedaría con esto. Sí, lo hacemos, pero no solo lo hacemos, y para eso creo que el gran punto es el ejemplo de los papás, cómo usamos nuestro propio tiempo. Muy bien, Tere. Muchísimas gracias por tu intervención. Excelente. Me encantaron todas las ideas que diste. Me voy a quedar, me encantó el aceptar, integrar, formar, ¿no? Y el hacerlo, sí, pero no solo. Y bueno, más adelante vamos a platicar con nuestros demás especialistas. Vamos a ceder la palabra a la doctora Lorena Highland. Lore, el micrófono es todo tuyo. Adelante, gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues gracias por el gusto de estar aquí con ustedes y pues de compartir. La verdad es que con este panel, ¿no? De expertos, la verdad es que es un gusto y un placer. No sé si ahí puedes ver mi pantalla, Ani. Sí, Lore, la vemos perfecto, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues en estos minutos, pues a mí me toca un poco comentar y compartir sobre lo que es el cuidado de la salud emocional de nuestros hijos en tiempos de contingencia. Es una realidad, que es una situación que ya, como decía Tere, pues a todos, ¿no? Nos tomó de imprevisto, la verdad es que no estábamos preparados, que ellos no lo eligieron, nosotros tampoco, es una realidad como padres, algunos como docentes, ¿no? Desde cualquier de en nuestro rol de formadores, la verdad es que no lo elegimos, pero bueno, ¿cuál es la idea? Pues como padres, ¿no? Tanto los padres como los hijos nos estamos enfrentando, ¿no? Al reto de adaptarnos, por un lado a la educación en línea, a esta parte del distanciamiento social, combinar muchos de nosotros el home office con la educación a distancia. Digo, ahorita estamos en un momento de receso o de vacaciones, ¿no? Para muchos de ellos, pero la verdad es que la realidad y el escenario pinta a que muy probablemente regresaremos en una modalidad, pues no híbrida o a distancia, por lo tanto, pues esta situación se mantiene, ¿no? ¿Cuál es un tema importante? Que tanto los padres de familia como los hijos, ¿no? Como los niños o los jóvenes hemos tenido que desaprender en esta época en muchos sentidos, y eso implica un reaprendizaje. Y esto en términos cognitivos, pues nunca es fácil, ¿no? Evidentemente, ¿por qué? Porque el ser humano tiende a, pues, ¿no? A estar o a permanecer en una zona de confort, tiende a regresar a sus viejos hábitos, es un principio, ¿no? Literal, en términos de aprendizaje. Entonces, hemos tenido que desaprender con todo lo que eso implica, ¿no? Desaprender el cómo nos hemos relacionado, cómo nos hemos aproximado, en este caso, al aprendizaje, y nos ha llevado, ¿no? En algún momento a replantearnos este rol como formador en tiempos de contingencia. Todos hemos escuchado por ahí de padres de familia que ya estaban agotados, ¿no? Mamás que ya estaban saturadas, esta parte de ahora soy la Miss, ya no puedo más. O sea, la verdad es que ha sido complejo y ha sido una situación que nos ha obligado, ¿no? Finalmente este proceso de reaprendizaje. Todos, ¿no? Como yo decía, estamos tratando de adaptarnos a una nueva rutina, y esto implica muchos retos, ¿no? Que evidentemente tenemos que asumir y que tenemos que abordar.
pues padres, ¿no? Como yo bien decía, tomando rol de educadores, los maestros que tienen que seguir presentes, porque ese es un elemento fundamental y ahorita me gustaría hacer hincapié en esto, y pues nos obliga, ¿no? Finalmente, y como sugerencia a los padres, a incrementar la comunicación con los docentes cuando sea el momento. ¿Por qué? Porque evidentemente nosotros estamos asumiendo una participación diferente en todo este proceso, ¿no? Evidentemente, gracias a la tecnología y todos estos recursos que están al alcance, ¿no? Finalmente, de nuestras manos. Sin embargo, tenemos que pensar que nuestro rol es el de padre, no paso a ser el maestro, ¿no? Y ese es un tema fundamental. Días de convivencia, pues, continua y forzada, ¿no? Evidentemente, sin contacto muchas veces con el exterior, con amigos, seres queridos, y pues, como ya decía Tere, ¿no? Hijos aburridos, estresados, o inclusive muchos de ellos pueden estar preocupados por la situación, ¿no? Por el escenario en términos de salud, en términos económicos, digo, porque perciben evidentemente todas las preocupaciones o todo lo que puede estar sucediendo en casa. Entonces, para muchos de nosotros, sí, como decía Ani al inicio, ha sido o ha habido momentos maravillosos o de conexión o de mucho aprendizaje, pero también tiene su lado en el sentido de retos, ¿no? Que tenemos que asumir, y la idea es cómo podemos trabajar. Bueno, pues evidentemente nada más, para mí sería importante enfatizar, ¿no? Que nosotros, dentro de esas funciones que tiene la familia en el desarrollo básico de los hijos, pues yo me quedaría con el segundo punto, ¿no? Nosotros somos los responsables de la seguridad emocional, ¿no? Los vínculos de apego de estos niños y adolescentes. Y con eso me quedo. Tere hablaba de una frase, ¿no? Con la que le gustaría, como de alguna manera, dejar, ¿no? Derivado de su participación. Yo también me quedo con eso, ¿no? ¿Y cuál sería la frase? En mi caso, creo que va en ese sentido, ¿no? Y asumiendo esta responsabilidad en la seguridad emocional de nuestros hijos. Y creo que lo voy a retomar más adelante, pero creo que la frase sería, si tú estás bien, ellos van a estar bien. Y ese es un tema fundamental. La seguridad emocional de nuestros hijos de cara a lo que estamos viviendo y en la cotidianidad, depende de nuestra salud y de nuestro bienestar emocional. Y ese es un tema en el que habría que trabajar y enfatizar. La relevancia, bueno, pues obviamente estamos en la formación, ¿no? De nuevos hábitos. Esto implica, ¿no? El trabajar con estos nuevos hábitos, con esta estructura o esta modalidad diferente. Podemos trabajar, ¿no? Sería un espacio y esta convivencia forzada, ¿no? Y continua, como decía yo, pues evidentemente nos permite trabajar en esto, ¿no? En la formación de nuevos hábitos, en trabajar en el autoconcepto que tienen estos niños y estos jóvenes, en el desarrollo de la resiliencia, ¿no? Esa capacidad para salir adelante, para sobrellevar, ¿no? Finalmente la adversidad y lo que decíamos, ¿no? Asumir un nuevo rol en este nuevo escenario. Mi rol como formador no cambia, mi rol como padre de familia no cambia. Lo que se va a modificar es la participación, ¿no? Que yo tengo en este proceso, en especial de cara al proceso de aprendizaje. Y ese es un tema fundamental que yo sé que ha generado como mucha inquietud. Ya hay muchos teóricos y muchos expertos que plantean, ¿no? Que todos estamos pasando por un cambio muy abrupto, que evidentemente puede producir miedo y ansiedad. Y esto aplica en niños, jóvenes y adultos. La ansiedad ante la idea del cambio, la ansiedad ante la incertidumbre, ¿no? Finalmente, el tener que reaprender en cuanto a la dinámica, en cuanto a las modalidades, la manera de relacionarnos, de aproximarnos, en este caso, para los niños y los jóvenes, al aprendizaje, de pronto la percepción de ese desvinculamiento, ¿no? Que puede haber con sus pares o amigos, pues evidentemente genera ansiedad. Ya los expertos nos dicen, ¿no? ¿Qué sería o qué podemos hacer como padres de familia para tratar de disminuir? Bueno, pues evidentemente lo primero es estar muy cerca para identificar, ¿no? Esos posibles síntomas o esos rasgos de ansiedad en nuestros niños y en nuestros jóvenes para poderlo atender, ¿no? Y trabajar de manera oportuna. ¿Cuáles son algunas de las sugerencias que se nos hacen? Pues mantener las rutinas en la medida de lo posible. Entiendo que el escenario es diferente, pero mantener las rutinas en la medida de lo posible es un tema fundamental. Las normas, ¿no? Evidentemente en casa, pues también tratar de mantener, ¿no? Finalmente, porque esto le va a dar una sensación de tranquilidad a este niño o a este joven en cuanto a, pues toda esta percepción o esta idea de cambio que existe alrededor
orientador, ¿no? De esta situación y de este contexto. Y bueno, pues aquí hay un punto que me gustaría enfatizar. Uno de los consejos, ¿no? La necesidad de favorecer o propiciar la socialización de nuestros niños o jóvenes a cualquier edad. Esta es una sugerencia que se ha hecho de manera reiterada y yo sé que, porque lo he escuchado, hay mamás que pueden ser, ¿no? En este sentido de preescolares que dice, pero ¿cuál es el sentido, ¿no? De una videollamada con los amiguitos. La verdad es que ni se hacen caso, no se entienden, hablan todos, uno no escucha al otro, no importa. La realidad es que la sugerencia de los expertos es, de todos modos, tratar de propiciarlo en la medida de lo posible, haciendo uso de todos estos recursos tecnológicos que tenemos en la actualidad. Puede ser un elemento que disminuya la ansiedad y que disminuya, ¿no? Esta percepción de cambio y de incertidumbre. Pues, ¿qué tenemos que trabajar? Pues, obviamente, pues seguir propiciando y favoreciendo el aprendizaje de nuestros hijos. Evidentemente, hay mucho más que contenidos, ¿no? Que aprender. Favorecer la lectura, o sea, tener estos espacios para favorecer la lectura. Y yo haría un énfasis porque mucho hemos escuchado en cuanto a esta preocupación por la no socialización, ¿no? Y la educación en línea, una de las desventajas, ¿no? Finalmente de estas modalidades a distancia, es precisamente que se pierde esta parte de socialización o de desarrollo, ¿no? De habilidades sociales o de interacción de nuestros niños y nuestros jóvenes. Bueno, pues la reflexión aquí un poco que yo haría, ¿no? A los padres de familia es, nosotros también podremos desarrollar habilidades sociales en tiempo de contingencia. Esto es a lo mejor hasta hábitos en la mesa, ¿no? Finalmente. O sea, hay muchas habilidades sociales que podemos seguir y es una oportunidad maravillosa para seguir apuntalando y para seguir favoreciendo el desarrollo integral de nuestros hijos a cualquier edad. También un poco, bueno, lo que hemos dicho, ¿no? Hay muchos comentarios sobre estos niños o jóvenes, sobre todo, que empiezan como a aburrirse, ¿no? Que están como saturados, aburridos, a pesar de que, como bien decía Tere, tienen ahí, ¿no? Un mundo y están ensimismados muchas veces en estas redes sociales o, ¿no? En estos juegos o tecnológicos, pues también entender que cuando parece que no está sucediendo nada, ¿no? Los procesos cognitivos están involucrados, hay un crecimiento de aprendizaje. Propiciar, ¿no? A veces, y creo que seguramente lo han escuchado y lo han leído por ahí, también propiciar y favorecer, ¿no? De alguna manera estos espacios de aburrimiento, ¿no? Alejados de los recursos tecnológicos, puede favorecer y propiciar ese desarrollo integral, como pues promoviendo la imaginación y la creatividad, ¿no? Y es esto, ¿no? De lo que hablamos en términos de favorecer esa flexibilidad cognitiva. Tenemos que entender que el ritmo de aprendizaje es diferente y será diferente. La estructura no es normal e intentar implementar horarios escolares, ¿no? Estoy hablando evidentemente de cara al regreso a clases. Un horario escolar tradicional de manera virtual es imposible. Ha habido muchos comentarios en el sentido de que ¿por qué no en todos los colegios o no en todas las secciones las maestras están conectadas en el horario habitual de clases? Bueno, sabemos que evidentemente el proceso de aprendizaje es diferente y que el ritmo de aprendizaje a distancia es diferente. Entonces, yo ahí sí les pediría, evidentemente, considerar, bueno, por un lado, favorecer la comunicación y, pues, confiar, ¿no? Finalmente en las instituciones, confiar en los educadores, en que estamos trabajando y estamos tratando, ¿no? Evidentemente, y haciendo lo que consideramos necesario a partir de lo que los expertos ya nos dicen de cara a el aprendizaje a distancia o la educación en línea en situaciones ¿no? En esta situación de contingencia. ¿Cómo estamos viviendo el distanciamiento social? Creo que esta es una reflexión a la que yo llevaría a todos los padres de familia. ¿Cómo estoy viviendo yo el distanciamiento social? ¿Cuáles son mis expectativas? Porque, y ahora sí, retomaría yo la frase, recordar que si yo estoy bien, si tú estás bien, ellos estarán bien. Entonces, es importante trabajar, ¿no? Evidentemente, en mis expectativas y en cómo estoy viviendo en términos emocionales o psicoafectivos este distanciamiento social o esta situación de contingencia, porque eso es evidentemente lo que voy a transmitir y voy a proyectar. Y así es como ellos van a vivir este distanciamiento y este tiempo de contingencia. Todos teníamos expectativas al principio.
Creo que todos, ¿no? Guardamos el recorrido de los museos en el mundo, todos bajamos los cursos gratuitos de las universidades del Ivy League, todos íbamos a estudiar, todos íbamos a recorrer todos los museos, todos vimos, ¿no? O bajamos las cuentas de las tiendas de pinturas para pintar y remodelar toda la casa en este tiempo, íbamos a hacer nuestro invernadero, o sea, había como muchas expectativas y la realidad es que nos fue confrontando a que muy probablemente ese no fue el escenario. Y la realidad es que no pasa nada, porque evidentemente no era el objetivo. Ahorita la prioridad es mantener esa salud y ese balance emocional y tratando de aprovechar, ¿no? Evidentemente todos los recursos. Pero sí es importante esa reflexión y ese análisis, ¿no? Para promover este reaprendizaje del que estamos hablando, ¿no? Que evidentemente tiene que ver con hacer esta reflexión o este análisis o ejercicio de las intenciones, las motivaciones de cara a este reaprendizaje en cuanto a hábitos, maneras de enfrentarlo, lo que decíamos, ¿no? Los recursos, ¿no? El análisis de los recursos que tengo para enfrentar estas situaciones, la atención, ¿no? Derivada de toda esta situación y mis actitudes, ¿no? Evidentemente, de cara a toda esta vivencia. Precisamente para desarrollar, pues, un poco lo que hemos dicho, ¿no? Trabajar en el desarrollo de la inteligencia emocional de nuestros niños y nuestros jóvenes. ¿Cómo? A partir del automonitoreo, ¿no? Evidentemente el manejo del estrés, el estar como muy pendientes de cómo están viviendo ese estrés, el verbalizarlo, el hablar sobre el tema, exteriorizarlo. Mucho se ha leído por ahí sobre lo bien que están sobrellevando los niños esta situación. Y no lo dudo, pero mi pregunta es, mi cuestionamiento sería en el sentido de, ¿les hemos preguntado? Hemos hablado de ello, ¿no? Del tema con ellos. También, pues, obviamente, reiterar, ¿no? La importancia de la activación mental y física. No nos vamos a meter a la parte como neurocientífica y de liberación de, ¿no? Neurotransmisores o hormonas relacionadas con estados del bienestar o de la felicidad. Sin embargo, sabemos que esta activación mental y física, evidentemente, promueve esta salud mental de la que tanto hemos hablado. Y ya para finalizar, pues bueno, yo sí creo que todos hemos estado ahí como con esta, ¿no? Este imaginario de qué vamos a hacer cuando regresemos a esa nueva normalidad, ¿no? ¿Qué vamos a hacer y qué es lo primero que voy a hacer y qué es lo primero que vamos a hacer todos, ¿no? En lo personal o como familia? Y es válido, ¿no? Y creo que es saludable. Sin embargo, aquí yo para los padres de familia haría nada más un último cuestionamiento o una reflexión. Sí, ¿qué vamos a hacer, ¿no? O qué vamos a volver a hacer como lo hacíamos antes de toda esta situación y qué haríamos diferente? ¿Qué cosas empezaría yo a hacer diferente o dejaría de hacer inclusive? Y creo que esa es una reflexión que es necesaria en este momento. Antes de la contingencia, creo que todos, ¿no? Como docentes, psicopedagogos, terapeutas, ¿no? Simple y sencillamente como madres de familia, ¿no? Hemos escuchado de pronto las quejas de otros padres, madres de familia, en cuanto a soy un chofer, me la paso de clase en clase, todo el día los llevo de un lado al otro, no tenemos ni tiempo para convivir, este pobre prácticamente come en la camioneta o en el auto porque tenemos que ir de un lugar a otro. Bueno, pues creo que ese es un momento, ¿no? Finalmente, en donde creo que es oportuno hacernos este cuestionamiento. ¿Qué voy a volver a hacer de la misma manera y qué empezaría a cuestionarme si es necesario hacer de manera diferente o inclusive dejar de hacer? Pues por mi parte sería todo y muchas gracias. Muchas gracias, Lore. Muy valiosa tu participación, gracias. Me encantó la frase, ¿no? Si yo estoy bien, pues ellos estarán bien, estarán más tranquilos. Muy bien, muchas gracias, Lore. Si les parece, continuamos, le cedemos el micrófono al profesor Javier Fis Pérez. Todos estamos conscientes de que pues, hay que escuchar a todos, respetar nuestros tiempos de habla, está perfecto, muy bien. Profesor, muchas gracias, adelante. Muchas gracias y quiero particularmente agradecer al doctor Juan Carlos Carredano por esta invitación y felicitarles por este congreso tan interesante. Sé que ya son varios días que se está trabajando en estos temas que son realmente muy necesarios porque lo más importante
que tenemos como familia son nuestros hijos, que es el futuro que ya vemos desde ahora con nuestros ojos y que entendemos muy bien que vendrá después de nosotros. Hablar de pantalla, consumo de pantalla, yo voy a tratar de ser muy breve y dar 2 o 3 indicaciones que posiblemente puedan ayudarnos a profundizar un poquito este tema. Por una parte, yo distinguiría entre lo que es mundo virtual, mundo real, como hemos ya comentado, haciendo ver que lo que para nosotros también es algo nuevo, mundo virtual, algo desconocido, es también algo normal que en el contexto también del trabajo se usa de manera ordinaria. En la psicología también del trabajo, de las organizaciones, en el arco de la vida, estudiando la psicología del desarrollo, al final se forman competencias para poder en la vida trabajar en un mundo que está cambiando. Yo invitaría a que no tengamos tanto miedo de un mundo que posiblemente no condividimos muchos de los antivalores que vemos que aparecen, pero que nos toca a nosotros recrear nuestro contexto sano para los propios hijos, con la ayuda también de las instituciones educativas. Mundo virtual. Mundo virtual es también un mundo real. Hoy hay millones de personas que trabajan en el mundo virtual usando una pantalla. Nuestros hijos tienen que aprender a usar estos instrumentos. Tienen que aprender y tenemos que ayudarles, instituciones educativas, padres de familia, a ir madurando en la normalidad de una comunicación que pasa también por medio de las pantallas. Otro elemento muy importante aquí dentro son los contenidos. Yo ahora no entro en este elemento en el arco de la vida de lo importante que va a ser que aprendan nuestros hijos a usar estos instrumentos, si nos detenemos un poco a ver el tema de los contenidos que pasan por las pantallas. Vamos distinguiendo también aquí. Hay edades y edades. Hay tiempos para cada situación. Es inevitable que los niños, los adolescentes, nosotros adultos, pasemos abundante tiempo delante de las pantallas, porque así estamos caminando. No necesariamente lo que aparece en las pantallas lo vamos siempre a condenar como algo negativo. La pantalla es un instrumento. Mundo virtual viene colocado en una pantalla porque hace parte de un instrumento. Los instrumentos dependen de cómo se usan. Lo que sí es seguro que no vamos a poder dejar de usarlos. Aquí el tema más importante es la previsión, el sembrar. Afortunadamente, este congreso nace en un contexto muy sano, muy hermoso, de familia, de valores que nosotros condividimos y nos entendemos muy bien. Y por esto mismo, las personas que nos escuchan ahora mientras estamos hablando, seguramente su deseo es cómo puedo yo ayudar a mi hijo a crecer de la manera más sana, emocionalmente hablando, cognitivamente hablando, etcétera, etcétera. Lo que, como psicólogo, lo que más nos puede interesar a nosotros es la certeza de que nuestro hijo es seguido por nosotros, padres de familia, y apoyado por las instituciones educativas. Lo primero que necesitan nuestros hijos es un timón claro, una línea de comportamiento. Y eso, afortunadamente, en muchas instituciones educativas que conocemos es presente y en nuestras familias también. Tenemos que tener más confianza, más confianza. Lo que tienen, hablando ahora de niños, luego haré un pequeño comentario sobre adolescentes, no me quiero alargar en esta fase, pero hablando de niños tienen un enorme potencial, infinito potencial. Si los contenidos que ponemos en sus manos son contenidos positivos, estamos sembrando valores y entusiasmo y futuro en la vida. Evidentemente, todos tenemos en nuestra cabeza
bien presente el peligro que pueda haber y por eso hablamos de trabajar con previsión y con atención. No podemos controlar al 100% la vida de nuestros hijos porque ni siquiera sería justo ni correcto. Tenemos que enseñarles poquito a poco, dependiendo de la edad. Una cosa es estar en el arco de 0 a 3 años, donde la pasividad total del niño o la niña. Otra cosa es estar entre 6 o en la preadolescencia o en la adolescencia, o incluso lo que se dice la primera juventud, donde los hijos van seguidos, hay que seguirlos siempre. También cuando se casarán, los padres de familia estarán detrás de los hijos, estaremos, porque queremos estar seguros que estén bien. Pero hay que darles confianza. Hay que enseñarles a que los instrumentos que tienen delante aprendan a usarlos bien, porque son muy útiles para la vida. ¿Es una generación diversa la nuestra? Pues sí, es muy diversa. Y posiblemente en 40 años ni nos reconozcamos y nuestros hijos, cuando sean padres de familia, tendrán muchos problemas en reconocer a sus hijos en el contexto en el que viven, porque el mundo va cambiando. Lo que está muy claro es que hoy nos relacionamos mucho de esta manera, independientemente ahora del coronavirus, el momento histórico que vivimos. Estoy haciendo un comentario un poco más amplio, independientemente de este contexto. Yo estoy hablando ahora desde Europa, aquí son casi las 7 de la tarde y ya hemos estado todos 3 meses cerrados con el coronavirus y hemos subido todas estas situaciones. Y los niños viven con las pantallas y todos estamos viendo los contenidos de nuestros hijos. Y en el contexto del trabajo, porque yo les invito a que veamos siempre a nuestros hijos en esa fase de crecimiento. Ahora son niños, luego serán adolescentes, luego tendrán que aprender a defenderse en la vida y encontrar un trabajo y triunfar. El miedo no ayuda. El hecho de tener los ojos abiertos, la naturaleza, el buen Padre Eterno nos invita a tenerlos siempre abiertos. Y como padres, como madres, defender nuestras criaturas con los dientes y con las uñas. Pero hay que mandar, esto es lo que yo quisiera dejar en estos breves minutos y con esto concluyo, hay que mandar mensajes propositivos. Si todos los niños están delante de la pantalla mucho tiempo, independientemente de este periodo del virus, es algo que es la forma de vivir del ser humano hoy. Nos puede gustar o no, lo podemos criticar de 1000 maneras. Sabemos bien que hay un mundo de mercado atrás, que los medios de comunicación, todo el dinero, billones que se vive en publicidad, está orientado para que todos tengamos un cierto estilo de vida. Hemos hablado de la globalización y sus peligros, todo esto ya lo sabemos. De hecho, mi hijo vive mucho tiempo delante de la pantalla. Cerrarle la pantalla no es la solución, porque lo dejo fuera de cualquier contexto de socialización en el 2020, porque no estamos en 1970, estamos en el 2020. 1970 no se socializaba con un móvil. 2020 es así, aunque no nos guste a nosotros que ya tenemos 50 años. Enseñar a los hijos a usar los instrumentos con confianza. Enseñarles a apreciar todo lo positivo que pueda haber ahí dentro y tener los ojos abiertos para decir, cuando veas algo así, acuérdate que hay cosas mejores que eso. A ti no te conviene eso. Hablar. Y aquí viene el gran problema. Y con esto termino. El tiempo. Nosotros encontramos muchas dificultades para dedicar todo el tiempo que quisiéramos a nuestros hijos. Porque estamos trabajando, porque tenemos mucha responsabilidad, porque tenemos diversos hijos, quizá no solo uno, a lo mejor 2 o 3 o 4. Y nos tenemos que dividir en 4 o en 3. Y a lo mejor mi mujer también trabaja, porque hoy el contexto de la vida nos lleva
a trabajar a los dos. Nos puede gustar o no, pero es así. ¿Qué significa tiempo y qué significa afecto? ¿Cómo los podemos relacionar? Lo más importante a transmitir a los hijos, independientemente de la pantalla como instrumento, la pantalla y sus contenidos, el afecto. El afecto. Que los hijos sepan que nosotros estamos ahí y que no queda sustituida nuestra presencia con una pantalla. Este es el punto. Porque la referencia de vida es afectiva. Yo te sigo porque te quiero y te escucho porque me amas. Luego, si estoy más o menos tiempo en la pantalla, depende de muchísimas circunstancias. Factor tiempo y factor afecto significa calidad de tiempo. Hay que ser muy realistas. No podemos estar 3 horas con nuestro hijo viendo juntos todo lo que quisiéramos ver. Los dibujos animados y todo lo que hace sí, que son maravillosos. Y me encantaría verlo con mis hijos, pero no puedo porque no tengo el tiempo. Pero el poco tiempo o el mucho tiempo, cada uno tiene su propia vida, que dedico a mi hijo, lo hago con tanta intensidad, con tanta atención, con tanto amor. El tiempo es muy relativo. A nosotros nos interesa la calidad del tiempo, la intensidad del afecto que dedicamos a los hijos. Cuando ellos saben que somos presentes, que estamos ahí, que no les transmitimos miedo, que les damos confianza y que el timón lo llevamos juntos y nosotros bien tomado en la mano, porque no hay que dejar que la nave navegue como vaya. Muy peligroso. El timón va tenido en la mano. ¿Okay? Cuando los hijos ven esto, nos contarán qué hacen con esa pantalla. Diverso es, no quiero tomar más tema porque el tiempo va adelante, quizá después con las preguntas, momento de la adolescencia, es otro capítulo. Y diverso es cuando los hijos son un poquito más grandes, es otro capítulo. Pero ahora, hablando de los niños, porque el gran miedo es cómo gestionamos el niño, por los contenidos de todo lo que puede haber cuando están solos delante de una pantalla. Yo les invito a dar confianza a los niños, porque nos pueden sorprender. Gracias por la atención. Muy bien, muchas gracias, profesor. Me encantó el timón claro, ¿no? Somos padres de familia, los hijos piden límites, o sea, y no nada más límites, a una persona a cual seguir, un ejemplo a seguir, somos modelo, modelamos, tengamos el timón bien tomado. Muy bien, muchas gracias, profesor. Vamos a continuar, vamos a cederle el micrófono al padre Guillermo Serra. Padre, el micrófono es todo suyo. Muchas gracias. Ahí está. Gracias a todos. He tenido que reorientar mi plática después de lo que he escuchado para no repetir. O sea, no es difícil ser espiritual en este contexto de lo que estamos viendo, pero creo que es importante para poder sostener algunos de los puntos o recomendaciones que voy a dar al final, hablar de un marco cultural, antropológico, aunque suene así un poco pesado, pero creo que es importante para entender un poco lo que voy a decir al final sobre recomendaciones a la hora de vivir la fe, porque yo puedo ser muy práctico, tengo mucha experiencia, puedo contar miles de anécdotas, trabajo en una prepa, pero yo creo que si no hay un marco, no nos va a ayudar a entender lo que estamos viviendo actualmente. Lo digital, y esto es importante entenderlo, no forma parte de nuestra cultura, sino que se está convirtiendo en una nueva cultura. Con lo que implica, con una modificación del lenguaje, con hábitos nuevos. Siempre cuento el mismo chiste, bueno, es una experiencia personal. Cuando todos llegamos a un tope o a un semáforo antes de los teléfonos, ¿verdad? Pues te fastidia, te interrumpe el ritmo, tienes que frenar, pero ¿cuántos de nosotros vemos una oportunidad en un semáforo, en un tope, para ver un par de WhatsApps, ¿verdad? Bueno, pues ya te está diciendo que la cultura digital está cambiando hábitos y por eso es una nueva cultura.
También se plasma en la mentalidad, modo de organizar mi día, modo de levantarme, que es lo primero que hago. Y luego también se va, aunque no lo queramos reconocer, se va reelaborando la jerarquía de valores. Poco a poco la cultura va permeando y pues es muy difícil oponerse a ella. Y todo esto se une a una globalidad increíble que ya, pues, como dicen, acerca a los que están lejos y aleja a los que están cerca con todas las implicaciones que puede tener, pienso, en las familias, ¿no? Para bien o para mal. Luego también, como una oportunidad de esta cultura, para no ser negativo, crea una gran capacidad para el diálogo, para el encuentro y para el intercambio de personas, acerca la información y el conocimiento como nunca antes. También es un medio para que los más débiles puedan tener voz, cuando antes era muy difícil. Y también pues crea una gran área de oportunidad para llegar a los jóvenes, implicándoles en su vida de fe y en la pastoral también. Pero no podemos huir de los peligros y reconocer, muchos ya han sido mencionados, el peligro de la soledad, que se acentúa de un modo mucho más profundo con los medios digitales, la manipulación de la realidad. Yo siempre cuento la misma anécdota, ¿no? Una vez leí un artículo de una escritora americana que decía que un grupo de amigas se había ido a Europa y en Instagram subían fotos muy divertidas. Lo bonito de su viaje estaba en Instagram. Y luego todo lo negativo en WhatsApp. Se quejaban de los hoteles, de la comida, del trato. Y decía yo, bueno, ¿cuál de los dos mundos es el real? ¿El de Instagram o el de WhatsApp? Con lo que implica que ya la misma persona está dividida en el modo de presentar la realidad. Luego también el tema de la verdad. Si ya vivimos en un mundo relativista, ahora surge el gran problema de los bulos. Se empiezan a difundir noticias y ahora ya Facebook, las grandes redes sociales, incluso los gobiernos tienen que tener un detector de bulos por la gran confusión que puede crear, y lo hemos visto ahora con el tema del COVID. Luego también existe el peligro de que yo me puedo aislar en el grupo que es similar al mío, es decir, yo elijo las noticias que puedo ver, yo elijo a quién sigo, y entonces ya pierdo esa capacidad de confrontar mi modo de ver la realidad con el modo de ver las de otras personas, porque yo mismo me rodeo o me aíslo en grupos similares. También el peligro está en esconder mi propia personalidad, mis propios defectos y nada más dejar ver lo bonito, con lo que implica de falta de madurez a la hora de crecer y ver mis límites como una área de oportunidad, en ese rozarme con los demás, en discutir, en descubrir pues, que la verdad del otro o la verdad parcial del otro también me puede enriquecer. También este aislamiento me puede llevar a una progresiva pérdida del contacto con la realidad y sobre todo a obstaculizar las relaciones personales. Eso ya lo hemos visto y bueno, no voy a hablar del tema de la violencia y todo lo que implica. Y todo esto lleva a una transformación antropológica. Voy a dividir así, a grosso modo, el mundo en dos. No son los que le van al Real Madrid y los que le van a ir al Real Madrid, pero podríamos hablar de los nativos digitales, que son aquellos que han nacido ya con la tecnología, y con los inmigrantes digitales. Los inmigrantes digitales que tienen que hacer un esfuerzo especial al acercamiento y aprender el uso, que no es igual ni va a ser igual. Yo he llegado al punto del ridículo. Dar una plática a papás, decirles, por favor, papás, revisen la cuenta de Facebook de sus hijos, vean la seguridad. ¿Qué es lo que hacen los papás? Oye, mijo, por favor, ¿me puedes explicar cómo está lo de la seguridad? Y le piden al hijo que se lo enseñe. Entonces llega un momento dado en que se sienten totalmente perdidos y es la primera vez en la historia donde los hijos saben más que los papás de muchas cosas. Antes pues era progresivo, era imposible que un niño supiera más. Los nativos digitales, y es importante, buscan un mayor aprecio por la imagen que por la escucha. De aquí ya tenemos un área de oportunidad. Tienen que aprender a escuchar, buscan más la imagen. Y tienen un espíritu crítico muy reducido y su argumento es que lo leí en Internet. Es verdad porque lo leí en Internet con lo que implica.
También son gente dada a la multitarea, también con lo que implica del cambio del cerebro y la poca capacidad de mantener la atención. Cuando yo doy clases a los chavos, a las homilías, y dura más de 5 minutos, ya se me pierde. También una capacidad más intuitiva y emotiva que analítica, con todas las implicaciones que hay. Se basan mucho en el storytelling contra también modos o discursos tradicionales, y esto se aplica mucho a la hora de exponer la fe. Si no le cuentas historias, etcétera, si vas un poco más a la razón, se te pierden. Se vive un subjetivismo mucho más marcado y una moral relativa, huyendo de todo autoritarismo. Y más porque lo pueden encontrar en Internet o lo buscan en Internet y siempre van a encontrar una opinión contraria. Yo rezo mucho por los maestros, porque en el momento que abran la boca, el niño ya está verificando en Internet si lo que dijo es verdad. Entonces, se crea una situación muy complicada a la hora de poder enseñar la fe o enseñar cualquier materia. Luego también vivimos en un mundo de likes, de apariencia, donde es más importante cuántos seguidores tengan. Otra anécdota, el chavo más líder de la prepa cuando llegué yo, no me hacía ni caso. Hasta el día que se enteró que yo tenía 50.000 seguidores en Instagram y él tenía 8.000. Pensaba que era el que más seguidores tenía en la prepa. Desde ese día yo era lo máximo. Me llamaba papá, quiero una foto con usted para que suba de seguidores. Y ya desde ese día fuimos amiguísimos, nada más por el hecho de tener más seguidores. Entonces se vive un mundo muy superficial, donde el que cuenta es el que es famoso, el que tiene éxito en TikTok, en Instagram. Y vemos también como el hecho de que se van migrando de plataformas de redes sociales, van buscando una nueva novedad y siguiendo a un fenómeno que se llama los influencers, que es gente que llega al punto de opinar de todo y lo que diga tal es verdad porque lo dijo. También cuento una anécdota. Hay un entrenador de fútbol muy famoso que es el entrenador del Liverpool Club, que ganó la Eurocopa el año pasado. Y en un momento dado le preguntaron sobre el coronavirus. Y este entrenador se quedó mirando al periodista que le preguntó y le dijo, ¿de verdad me está preguntando sobre esto? ¿Usted se da cuenta de lo irresponsable que está siendo usted preguntándome? Yo soy un entrenador de fútbol, yo sé de fútbol, no soy de coronavirus y no le voy a responder porque se hace una temeridad que yo, que soy entrenador de fútbol, le responda sobre esto. Pues hay influencers que opinan de todo y tienen millones de tráfico, de comentarios, de likes, solo porque son influencers. Entonces vemos que el mundo de la apariencia también les atrae mucho a los jóvenes sobre el mundo de la verdad, el mundo del ser, no del tener o de aparentar. Todo esto pues lleva a entender cuál es el reto de la iglesia, el reto de los papás a la hora de transmitir la fe. El primero sería entender el mundo de los jóvenes digitales y la peculiaridad de la búsqueda de la fe, cómo buscan la fe. La siguen buscando, es una realidad necesaria, la parte espiritual existe, no desaparece, pero ¿cómo podemos afrontarla? ¿Cómo podemos acercarnos a ellos? El tema de los niños es sencillo, la catequesis es lineal, es fácil, hay muchos medios, CCC tiene toda una serie de material hermosísimo, hay mucho en Internet, no es problemático. El problemático acaba siendo el de los adolescentes, porque el de los adolescentes ya no sirve el lenguaje, el discurso, las imágenes a las que estamos acostumbrados. Es cómo hacer relevante la fe a Jesús, a un Dios que sigue vivo, pero que no me dice nada. ¿Dónde está Dios en las redes sociales? Ya no aparece. No es un influencer. Y si siguen a un padre es por la cantidad de likes que tiene. Entonces, ¿cómo lograr eso? También otro tema es el pertenecer a una comunidad real. Sí se han creado redes digitales, pero la fe se vive en comunidad. Se vive en familia en primer lugar, iglesia doméstica, pero después también en comunidades. ¿Cómo lograr que el joven acepte que necesita una comunidad, un grupo, no solo digital? También aprovechar mucho los hechos que hemos vivido para preguntarle sobre la trascendencia. Bueno, ¿qué te ha dicho Dios o cómo ha estado Dios presente en medio de esta pandemia? ¿Qué has perdido? ¿Qué has ganado? ¿Dónde está Dios? Cuestionarles y que Dios se haga con alguien presente y relevante.
acompañarles en la búsqueda de la fe, porque en el fondo van a encontrar su libertad interior, el poder de decidir sobre su vida y sobre su fe, y recordarles que Dios nos ama de modo personal, no virtual. Dios nos ama por apellido, por nombre y apellido, no de modo virtual. Y Él se encarnó, no virtualmente, sino se encarnó realmente, tenía un cuerpo, no era un cuerpo digital. Y eso hacérselo saber también. Y aclarar el lenguaje. Seguir a Jesús no es lo mismo, ese seguimiento no es el mismo que se da entre influencers y followers virtuales. Esa palabra, seguir a Jesús, a mí me choca. Padre, es que yo soy su fan, es que yo soy su seguidora. Pero aquí no es fan de nadie y aquí seguimos todos a Cristo, no están siguiendo a un padre. Eso es importante aclararlo porque si no se equipara y no es lo mismo, porque el día que no me gusta algo que comentas, te doy unfollow y ya no te sigo. No funciona así con Jesús. Y por último también, pasar de la soledad nutrida por los likes a la realización de proyectos personales y sociales y realizados en comunidad. Eso es importante también enseñarle. La fe se vive en comunidad, se vive también misionando. Creo que todos hemos tenido experiencia de lo que es transmitir la fe. Y eso sí, el medio virtual ayuda, pero no es el único ni el principal, como decía muy bien Teresa al inicio. ¿Y qué más? Bueno, eso sería todo. Gracias, padre. Valiosísima su participación. Qué importancia el comprender y fíjense cómo, y esto se lo platicamos un poco al público, de pronto y todos nosotros no hablamos antes de empezar esta conferencia y todo se ha hilado finamente desde que empezó Tere hasta el padre, hasta el momento, cómo hemos ido hilado finamente y cómo los temas nos van llevando un poco a lo mismo, todas las aportaciones, la importancia del encuentro, de utilizar estos medios, estas herramientas, los medios sociales para el encuentro con el otro. Ahora sí que last but not least, vamos a dejarle los micrófonos ahora a Maurilio Suárez, que nos platique desde su perspectiva sobre este tema. Gracias, Mau, el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Es un placer para mí compartir con ustedes. Esta pregunta es para los mexicanos, porque en España tal vez no le entiendan, pero vamos a ver de qué rodada somos. Quiero que pienses un segundo en la palabra que te voy a decir. Avalancha. Piensa en avalancha. ¿Listo? A ver, si yo dije avalancha y lo que tú pensaste fue esto, ya no te cueces al primer hervor. Como dice mi abuelita, ya alcanzas el timbre. Ya efectivamente no eres un nativo digital, como decía el padre Guillermo. Un nativo digital, aquel que nació cuando el mundo digital era una realidad. Hoy un joven de preparatoria promedia 10,000 horas de videojuegos, 10,000 horas hablando por el celular, 20,000 horas frente a la pantalla, tema que nos ocupa, y ha enviado más de 200,000 mensajes de texto, WhatsApps o correos electrónicos. Si nacimos antes de los 90, que creo que aplica a todos los aquí presentes, no podemos competir con ese kilometraje. Eso nos hace inmigrantes digitales. Yo tengo un querido amigo, Harold, cuya mamá es norteamericana. La señora tiene hoy 70 años, no quiero aquí decir su edad, pero bueno, ya la dije. Pero ella llegó a los 19 años a México, ya es más mexicana que gringa, pero todavía se le nota en lo acento que ella es gabacha, y aunque habla perfecto español, se le nota en el acento que no es mexicana. Igual a usted, ya le tuvo que entrar al Facebook y al WhatsApp, y el padre que tiene un montón de seguidores, está padrísimo, pero no es nuestro lenguaje y se nos nota en el acento. Mire, le voy a poner una foto de un inmigrante digital, a ver si usted se identifica. ¿Cómo ve este inmigrante digital? Pues sí, así vamos varios por la vida, diciendo, ay, es que esta tecnología está muy complicada. Algo que he visto, y qué bueno que este es un panel porque se va a prestar a la discusión. Varios han hablado de las diferencias importantísimas cognitivas entre los nativos digitales y los inmigrantes digitales. La pregunta es, y lo digo con todo cariño, he notado que esas diferencias cognitivas las hemos utilizado para condenar
o para juzgar a los jóvenes y no con el afán de acompañarlos. Y eso me preocupa muchísimo en ponentes como nosotros. Tenemos que acompañar. Voy a dar un breve recorrido. ¿Quiénes son? Fíjense, hoy más que nunca hay generaciones diversas en las casas. Antes, mi abuelita y su mamá se llevaban 18 años, solo tenían una generación de diferencia. Hoy, nuestros hijos le llevamos 30 años o 35 años porque hoy la paternidad se retrasa muchísimo. Entonces puede haber generaciones intermedias, ¿no? Puedo ser baby boomer y tener un hijo millennial, puedo ser generación X y tener un hijo generación alfa. Voy a explicar rapidísimo la diferencia entre generaciones. Baby boomer nacidos entre el 50 y el 70, les tocó el movimiento hippie, la liberación femenina, la Guerra Fría, son exploradores, optimistas y centrados en el trabajo. Voy a esto respecto a las diferencias. Mi mamá es baby boomer, nació en el 54. Yo soy generación X, nací en el 73. La generación X es entre el 70 y el 85. Nos toca Vietnam, el surgimiento de la PC, MTV, el padre Guillermo ya hizo el dedo para arriba, se ve que él también es generación X, perfecto padre, y los demás creo que más o menos andamos por ahí, pero fíjense, yo me dedico en gran medida a dar conferencias, a predicar, a dar conciertos, soy como muy nómada, y mi mamá que es baby boomer me dice, ¿cuándo vas a tener un trabajo serio? ¿Cuándo vas? Oye, mamá, pero mi trabajo es serio, yo acompaño docentes, acompaño personas, les ayudo a encontrar a Jesús, pero para mi mamá la seriedad es que yo tengo una oficina con la foto de mis hijitos y me sirva mi secretaria el café en las mañanas y que vaya yo trabajando para mi jubilación. Para mí no es esa idea, mucho menos para los millennials. Los millennials, como pueden ver la franja del lado izquierdo, esas son las 3 generaciones de nativos digitales, nacidos entre el 85 y el 2000, les tocó el SIDA, el boom tecnológico, se sienten cómodos con la tecnología, son optimistas y están centrados en la familia. Es la primera generación de nativos digitales y son los que han vivido un shock cultural terrible. Generación Z, los centennials, nacidos entre 2001 y 2010, les tocó el 11 de septiembre, la guerra de Irak y de Afganistán, desconfían en los sistemas políticos, están siempre conectados, no conciben la vida sin conectarse, así como probablemente usted que nos escucha, que nos ve, decía, yo en la primaria tengo un amigo que no tenía tele. Oye, Rodrigo no tiene tele en su casa. ¿Cómo crees que no tiene tele? Qué raro, ¿qué harán en las tardes? Bueno, hoy alguien, generación Z, no puede concebir que no haya Wi-Fi, que no haya lugares sin conexión. Y la generación alfa del 2011 a la fecha son globales, disruptivos, dinámicos, autosuficientes, impacientes y poco reflexivos. No juzgaremos sus características. Hay que tenerlas claras, simple y sencillamente, porque hoy en Internet los nativos digitales están supliendo sus necesidades vitales. Entonces yo aquí veo la cara de mis compañeros ponentes, me dicen, Maurilio, ¿cómo necesidades vitales? No la mueles. Pues te voy a decir que sí. Hoy recordarás la famosísima pirámide de Maslow, hasta abajo necesidades fisiológicas y enseguidita las necesidades de relación. Hoy en Internet, los nativos digitales tienen el encuentro, la relación y el conocimiento. Las redes, fíjense, esto dijo su santidad el Papa Benedicto XVI hace más de 10 años. Qué hombre tan visionario y tan sabio. Las redes sociales son parte del tejido de la sociedad, alimentándose de las aspiraciones que radican en el corazón del hombre. Encuentro, relación y conocimiento. Efectivamente, debemos procurar el encuentro, la relación y el conocimiento de manera física, pero también de manera digital. Me permito aquí disentir de algunos, no es virtual. Yo tengo una relación digital con mi familia a través de un chat de WhatsApp donde sé qué pasa con mis primas, con mis sobrinos y todo, pero no son mi familia virtual, son mi familia real en un medio digital. Porque si le decimos, es que tus amigotes son virtuales, no, estamos generando una esquizofrenia tecnológica terrible. Hay que usar más el medio, la palabra digital que virtual, ¿no? Tenemos relaciones digitales, pero no virtuales. Tenemos 2 retos. El primero es vencer la tentación de la vieja guardia, queridos padres de familia que nos están viendo, educadores. ¿Cuál es la tentación de la vieja guardia? Decir, es que en mis tiempos salíamos a andar en patineta. Es que en mis tiempos los niños no eran tan apáticos. Es que en mis tiempos
los niños no eran tan respondones. A ver, te tengo una pregunta muy seria. ¿Hoy no son tus tiempos? ¿Ya te moriste? ¿Esta es la conferencia para The Walking Dead y los padres zombies? Pues claro que no. Hoy son tus tiempos. Y si tú dices a tus hijos, es que en mis tiempos, no, híjole, estás levantando una barrera cognitiva terrible que después cuando la quieras brincar no vas a poder. Hoy son tus tiempos. Esto de la vieja guardia, por eso digo que es una tentación, porque es un engaño, es un engaño. Siempre, mira, esto mismo te lo decía tu mamá. Es que, hijita, en mis tiempos, no sé qué. Y lo mismo tu abuelita se lo decía a tu mamá. Y lo mismo tu bisabuelita se lo decía a tu abuelita. Es una fantasía. Tus tiempos son hoy. Tus tiempos son hoy. Así que, por favor, repeat after me, como dice la teacher de inglés, la mano derecha levantada. Por favor, padre, que escuches esta conferencia, este panel, di, prometo solemnemente, sí, bueno, no te escucho, pero prometo solemnemente, nunca más volver a decir, eso es que en mis tiempos. Perfecto, porque hoy son tus tiempos. Mira, cada vez que tú dices es que en mis tiempos, así te ven tus hijos, mira. Checa este meme. La manera de comunicarse hoy es a través del meme. Nos guste o no, nos encante. Muy bien. Entonces, hoy son tus tiempos. No caigas en la tentación de la vieja guardia. No creas que lo de antes siempre fue mejor. Ese es un engaño. Sí tenemos endorfinas. Yo me acuerdo cuando tenía yo pelo y decía, es que en mis tiempos tenía yo una melena preciosa que movía yo para los lados. Sí, sí. Hoy estoy pelón, pero siguen siendo mis tiempos y pretendo ser un papá de hoy. Segundo reto importantísimo, hay que entender la nueva modalidad y disfrute de los contenidos. A ver, si usted, híjole, aquí estoy poniendo muy en evidencia nuestra anciana edad, pero bueno, no importa. A ver si usted recuerda este personaje. Sí, ya lo recordó, don Raúl Velasco. Padre Guillermo, ¿a poco usted no conocía? Mueve la cabeza, fíjese, le voy a platicar. Igual Javier tampoco sabe quién es este personaje. Don Raúl Velasco, quien dirigía un programa de variedades dominicales que se llamaba Siempre en Domingo, ponía así su mano y decía, aún hay más. A ver, ¿a qué voy con esto? Don Raúl Velasco decía, esta noche, en Siempre en Domingo, estará Julio Iglesias. No, hombre, toda la gente aplaudía. Ese sí saben quién es, ¿ah? Julio Iglesias, perfecto. No, y entonces, ¿qué pasaba? Pues que don Raúl hacía la programación. Antes de poder ver a Julio Iglesias, tenías que ver a algunos artistas ahí de medio cachete, ¿no? Tenías que ver a Los Temerarios, a la India María, a la estudiantina de La Salle que le iba a cantar ahí al papá. Yo era de la estudiantina de La Salle, por eso digo. No, entonces, pero a ver, programación. La verdad es que hoy los jóvenes no entienden esto de la programación. Al final salía Julio Iglesias cuando el programador decidía que Julio Iglesias iba a salir, ¿no? Entonces, este esquema mental de la programación, van a ver cómo me traiciona. Yo tengo una hija adolescente de 13 años. Hace un par de añitos me dijo, papá, quiero recordar los viejos tiempos. Caray, a ver, sí, hijita, ¿a qué te refieres? Y me platicó que me recordó que cuando tenía 4 años veíamos mucho la película de Blancanieves, porque la película esta de Blancanieves de Disney cumplía 70 años de haber estrenado, 50, no sé exactamente. Me dice, quiero recordar Blancanieves. Entonces tomé el control remoto de mi televisión y empecé a buscar en el Sky Blancanieves. No encontré Blancanieves. Digo, en ese entonces, como era el aniversario, pasaba todo el santo día por el Disney Channel, ¿no? Pero ahora no encontraba yo Blancanieves, y por ahí encontré Blancanieves dentro de 4 semanas, un jueves a las 3 de la mañana. Dice, hijita, pues no vamos a poder ver Blancanieves porque está dentro de un mes a las 3 de la mañana y no te voy a levantar a ver Blancanieves. Y me dijo mi hija, papá, pues ponla en YouTube. Me traicionó la edad. Me traicionó el inconsciente. Y entonces nosotros tenemos un estilo de pensamiento y de reflexión distinto al de ellos, que podrá gustarnos o no, como bien decía Javier hace ratito en su intervención, que me sumo mucho de lo que él dice. Hoy, la verdad es que calificamos a nuestros hijos, a nuestros alumnos. Yo también fui director de una preparatoria lasallista muy grande. Los calificamos de apáticos, los calificamos de distraídos, y la verdad es que no están distraídos ni son apáticos, están atraídos por cosas que tú
ni siquiera ves. El reto es la cuestión relacional. No condenemos las pantallas, es la nueva manera de entender la vida. No es el enemigo a vencer la pantalla. Tenemos que hacer más y adaptarnos a ellos y no ellos a nosotros. Esto es un trago duro, amargo y complicado para quienes somos padres y quienes somos educadores y quienes somos autoridades, porque se hace lo que yo digo. Tenemos que hacer más y adaptarnos a ellos y no ellos a nosotros. Te pongo un ejemplo. Tengo 20 años de dar clases en la universidad. Yo tenía 24 años cuando empecé a dar clases y mis alumnos tenían 22. Entonces éramos muy iguales. Pero luego tenía yo 26 y mis alumnos 22, y luego 30 y mis alumnos 22, luego 35 y mis alumnos 22, luego 40 y mis alumnos 22, luego 45 y mis alumnos 22, y ahora 46 que son los que tengo y mis alumnos 22. Ellos siempre van a tener 22. ¿Quién se tiene que adaptar a ellos? ¿Quién se tiene que adaptar a quién? Perdón, pues ya solito di la respuesta. Nosotros a ellos y no ellos a nosotros. Con esto culmino. Tengo un hijo también de 10 años y me gusta mucho inculcar en mis hijos el hábito de la lectura. Pero el otro día llegué y le dije a Toño, le dije, oye, Toñito, ¿qué leemos hoy? Me dice, papá, hoy no quiero leer, hoy quiero ver memes. No, le dije, no, si yo hubiera pensado eso de la vieja guardia, le diría, en mi casa no se ven memes, es que en mis tiempos leíamos a Shakespeare. Pero no, le tuve que entrar, ¿no? Le dije, mira, hijo, hoy no tengo memes para niños, pero mañana te prometo que vamos a ver memes. Se durmió y empecé a buscar memes, y al otro día me senté en su cama y empezamos a ver memes, la ardillita que dice, no, es lunes, y el gif del gato que cae en la lavadora y el perrito que se resbala. Vimos 10, 15 minutos de memes, no saben qué contento se durmió mi hijito. Tenemos que hacer más, tenemos que adaptarnos nosotros a ellos y no ellos a nosotros. Sí hay riesgos, pero siempre ha habido riesgos. El riesgo no es la pantalla, el riesgo es la falta de educación. El riesgo es ignorar a los hijos, ¿no? Ahí hay algunos datos míos, no sé si posteriormente habrá oportunidad de ponerlos, pero es mi correo, mi Twitter, que también es mi Instagram y mis redes sociales. Pues muchas gracias. Espero no haber pasado de los 10 minutos, creo que no. Y vamos a la parte sabrosa a discutir todo. Excelente, muchas gracias. Creo que nos vino bien la cubeta de realidad de saber quién es Cristo siempre el domingo. Muy bien. Muy bien, si les parece, vamos a hacer varias preguntas. La idea es que socialicemos entre todos y vayamos, insisto, la maravilla o la delicia de todos ustedes y todo lo que hemos compartido es que de alguna manera se ha hilado fino, han tenido que ver las participaciones unos de otros, entonces creo que podemos sacar bastante jugo de esta parte sabrosa, como dice Maurilio. Padre Guillermo, le tengo una pregunta. ¿Usted cree que estar en casa, en confinamiento, en esta temporada en que el mundo nos ha empujado hacia adentro de la casa, hacia estar encerrados, ha ayudado a mejorar la atención a los hijos y a la interacción que tienen en los medios digitales? Yo espero que sí. También yo creo que a pesar del cansancio, yo creo que los papás han debido estar un poco más atentos, han debido poder compartir también los contenidos con ellos. Ciertamente los adolescentes sí han pasado más tiempo de lo normal encerrados, lo sé por también pláticas con mamás, pero yo creo que sí, que ha sido un momento de convivencia, de conocerse más, una convivencia forzada, por así decirlo, a un ritmo, entre comillas, antinatural, no es lo ordinario, pero yo creo que ha sido muy valioso porque ha servido para que todo aquello que no está bien integrado en la familia, las dinámicas, etcétera, todo eso pues ha tenido que ser confrontado, asimilado, reaprendido o pues renovado. Yo te puedo decir que, al menos en mi experiencia, con los 12 padres que hemos estado encerrados, varias veces nos hemos dicho las netas y nos hemos quedado tan a gusto. Cosas que a lo mejor antes no nos decíamos, la misma realidad de la pandemia ha ayudado a salir de nuestra zona de confort y poder abrir el corazón. Yo creo que si los papás han sido suficientemente hábiles, yo creo que sí.
Excelente, padre. Y sobre todo también lo que hablaba Tere hace rato de la importancia que tiene el integrar dentro de la formación el que este es un componente, no es nuevo, es lo que está. No es que esté bien o está mal, es lo que existe, es lo que está. Y entonces, sobre esto quería preguntarle a Maurilio, que si estás de acuerdo con la respuesta ante los peligros que sugiere Tere de integrar, justo también lo que está diciendo el padre, integrar dentro de la formación como parte, pues ya como de espina dorsal dentro de las reglas de la casa, de las normas de las que también habló Lore Highland hace rato, en la familia. Sí, desde luego que hay que establecer reglas y estas dependerán de la edad de los hijos, ¿no? Pero sí hay que establecer las reglas de convivencia y las reglas de permanencia en las pantallas, sin duda, ¿no? Sin el afán de ser solo restrictivo, ¿sabes? O sea, más allá de poner reglas, lo que creo que hay que hacer en muchas etapas es acompañar y poder estar con ellos en las pantallas, viendo qué sí y qué no, estableciendo cuestiones de seguridad, de privacidad, ese tipo de cosas son muy importantes hacerlo con ellos. No podemos condenar la falta de creatividad y demás a las pantallas. Hay un libro que les recomiendo leer, de un pedagogo norteamericano muy renombrado, que se llama Mark Prensky. Tiene un libro que se llama No me molestes, mamá, estoy aprendiendo. Y se refiere a los tremendos beneficios que tiene en la cuestión del razonamiento y la cuestión cognitiva en general, los videojuegos, ¿no? Entonces, sí, de entrada, algo que estaba yo diciendo es que de pronto condenamos, satanizamos la pantalla y eso no es correcto. Hay que entenderla e integrarla, porque si ponemos esta barrera es que en mis tiempos, y la pantalla la veo como algo ajeno a mí, algo ajeno a mi familia, siempre será un enemigo a vencer y creo que no se trata de eso. Tenemos que integrarlo, la pantalla, como tal vez cuando era yo niño, pues podía yo ver tantas horas de televisión, pues esa era la pantalla que había, ¿no? Esa era la pantalla que había y había tiempos y había límites. Lo mismo pasa con las pantallas digitales, ¿no? Sí son parte de una nueva realidad que no podemos negar. Muchas gracias, Maurilio. ¿De qué? Gracias. Justo también Maurilio hace unos momentos hablaba, Javier, de las relaciones digitales y cómo nos platicó un poco cómo tiene su WhatsApp con todas sus primas que creo que viven fuera y está enterado de todo lo que pasa con ellas y etcétera, y cómo la relación es digital, pero el concepto lo abordaste tú también de alguna manera. ¿Qué pasa también con los adolescentes? Nosotros como padres de familia, encontrarnos con ellos, y creo que esto fue recurrente para todos, el punto de encuentro, un lugar donde encontrarnos. Para los adolescentes, ¿qué consejos nos puedes dar? También pensando en que nos estamos relacionando con personas en un mundo digital, pero la relación es real. Creo que tienes apagado tu micrófono, Javier. Gracias. Ahora ya está. Claro que sí, entendí muy bien la pregunta y es realmente muy interesante. Comunicar, hablando de los niños más pequeños, a la vez se nos puede hacer un poco más fácil porque el niño sí también tiene una base de egoísmo central, pero es más dócil porque tiene menos iniciativa, tiene menos margen de libertad, vive mucho de imitación y su margen de acción realmente es muy limitado. El niño vive en su fantasía y escucha a los padres de familia. Cuando se sale de ese círculo porque se crece en la vida, la comunicación tiene que aumentar. El gran peligro es que en la adolescencia se cambia el giro. Los adolescentes prefieren hablar entre ellos porque comunican de manera inmediata y de mil maneras y se entienden muy bien.
Y el cambio de generación complica también este tema de comunicación. Pero recordemos que la adolescencia es precisamente cuando tienen más necesidad nuestros hijos. Es un periodo de grandísimo crecimiento, es un concentrado de 5 o 6 años con una cierta flexibilidad y dependiendo de cada caso, donde cada año crecen los hijos lo que nosotros adultos crecemos en 5, 6, 7, 8 años, en un año. Es un cambio muy fuerte, ni siquiera ellos entienden en la totalidad qué les está sucediendo, porque cada día lo descubren. Cambia el mundo emocional, cambia la capacidad cognitiva, aumenta, se desarrolla todo este tema de la psicología que conocemos muy bien. Comunicación, que es el tema que estamos viendo. Amar significa fiarse, confiar. Se tiende a veces a ver el adolescente con una cierta distancia porque se equivoca, porque es una edad muy complicada, porque tiene reacciones muy fuertes, muy pasionales. Si amamos a nuestros hijos, tenemos que aumentar siempre más la confianza. El adolescente comunica mucho con otros adolescentes porque entre ellos se fían. Una vez que tienen pactos de lealtad, ellos los mantienen. Hay que ofrecer a nuestros hijos esa capacidad por parte nuestra de transmitirles seguridad. La adolescencia es una edad de grande inseguridad, porque es todo potencialidad, capacidad de crecimiento, y es todo para aprender. Tener el mundo digital, como hemos comentado antes, es una ocasión maravillosa. Igual que los adolescentes entre ellos comunican de 1000 maneras, nosotros también podríamos comunicar con nuestros hijos usando estos instrumentos. El problema es cuando los ponemos lejos de nosotros, porque como hemos escuchado antes muy bien explicado, es otra generación y empezamos a crear distancias, empezamos a cortar la comunicación, a evitarla. Nosotros a nuestros hijos les estamos ayudando a superar esa fase de transición, de sufrimiento. Adolescencia significa adolescencia, significa sufrir, porque se crece muy rápido en poco tiempo y crea una inestabilidad normal. La misma naturaleza nos acompaña en la vida hasta que se llega a la juventud. Yo lo que recomendaría realmente es que nunca demos a nuestros hijos adolescentes esa impresión de que somos muy diversos y tu mundo, como no lo entiendo, pues cada uno por su camino. Todo lo contrario a esto. Muchas gracias, Javier. Fíjense, les cuento algo personal. Tengo un hijo de 14 años, está a punto de cumplir 15, y es muy introvertido, pero tiene un sentido del humor muy agudo. Nos hemos encontrado en los memes, o sea, nos comunicamos por memes, él y yo. Entonces, claro, el encontrarnos otra vez y generar un vínculo de confianza, el tener algo que platicar. Muy bien. Tere, ¿qué opinas de esto, de la interacción que puede existir entre padres, hijos, también a través de la pantalla, el que estamos en la misma casa y nosotros mismos nos estamos mandando mensajes, ¿no? Estoy yo arriba, él abajo, le estoy mandando, me llega uno, se lo mando, me lo regresa. ¿Qué opinas, Tere? Mira, gracias. Yo creo aquí, Ani, que la palabra que yo usaba, aceptar e integrar es la base. O sea, tengo que aceptar que esto existe y aceptarlo no como si fuera algo malo, sino simplemente saber que es parte de la realidad, es parte del lenguaje. Cuando yo acepto que este es el lenguaje que se habla hoy en día en el mundo, pues me voy a esforzar en hablarlo si no es que fue mi lenguaje materno, ¿no? Es decir, tengo que aprenderlo y no solo aprenderlo técnicamente para usarlo, sino tratar de ver sus símbolos, sus signos, qué quiere decir, qué implica, qué importancia tiene para cada joven, para cada niño los likes, el ser reconocidos, todo esto, el aceptar que este es el lenguaje implica ver que es parte de mi vida también, no es de la de ellos, somos familia. Para mí
Aceptar, integrar y formar tiene que ver con hacer equipo, ¿no? Y en un equipo no todos hacemos lo mismo. Tampoco puedo fingir o querer actuar como ellos porque además les avergüenza. O sea, no se trata de eso, sino somos equipo, tú haces esta posición en la familia, yo hago esto, pero vamos por lo mismo. Ese es aceptar, e integrar es utilizar, o sea, hacerlo parte, como mezclarlo, ¿no? El integrar esta nueva manera de vivir, esta nueva manera de comunicarnos, esta nueva manera de aprender, y al integrarlo es hacerlo parte de, no hacerlo la única parte. Para mí ahí está como, pues, el reto, ¿no? O sea, esto es parte importantísima de la vida familiar, pero no es la única parte. Es importantísimo que pueda sacar toda la riqueza, y yo también, de estos medios de entrada. Yo no hubiera podido seguir trabajando si no es por estos medios, ¿no? Pero no es lo único que hay. Y creo que en esta parte de lo que yo hablaba de formar es esto, o sea, aprender a ver que no solo qué te gusta, qué te hace bien de esto y qué no te hace bien para que elijas. Y formarlos y formarnos. Yo me he tenido que formar en estos medios. ¿Qué me hace bien de tener redes sociales? ¿Qué me hace bien de tener un chat con mis hijos, con mi familia? ¿Qué me hace bien de acceder a todos estos contenidos? ¿Y qué no me hace bien? Y creo que ese es el punto, ¿no? O sea, hacerlo como todo esto que existe, que es una realidad. ¿Cómo me formo? ¿Cómo me hago en forma a que pueda yo sacar personalmente, familiarmente, matrimonialmente, educacionalmente, mi manera de divertirnos, de pasar el tiempo, de aprender? ¿Cómo podemos hacernos a la forma de que esto sea una realidad que juegue a nuestro favor y no en nuestra contra? Y creo que ahí vuelvo a lo mismo, es muy importante saber la verdad. Y la verdad es que ni todo es bueno ni todo es malo, pero tan malo se me hace satanizarlo como no estar consciente que por medio de estos aparatitos se cuelan grandes problemas en las familias. Entonces, creo que el formarnos en esta realidad de que puede ser algo muy bueno o puede ser algo no muy bueno, en que puede ser algo que me gusta y no me hace bien, o algo que no me gusta pero me hace bien, creo que es la clave. Hay que integrar esto a la nueva manera de vivir, y los primeros que nos tenemos que integrar a este nuevo mundo somos los adultos, y también formar en este nuevo mundo tenemos que ser los adultos para poder hacer, digamos, una receta en la que todos dentro del hogar nos sintamos cómodos. Para mí ese es la punto, ¿no? O sea, el punto en donde todos vivimos con estas nuevas realidades, pero esta tiene que ser casa de todos. Todos nos tenemos que sentir entendidos, comprendidos, acogidos y con un espacio para crecer con los medios que se nos vayan presentando como opciones. Muchas gracias, Tere. Entonces, justo lo que hablaba hace rato Lore Highland, y también retomado por Maurilio, el que cada vez tenemos alumnos menos reflexivos. Justo ahorita es el momento de reflexionar, invitarles a reflexionar a nuestros hijos, reflexionar a nuestros alumnos, reflexionarnos nosotros mismos, reflexionar como personas, qué me hace bien, qué no, qué me ha servido de esta pandemia. No todo ha sido bueno, no todo ha sido malo, qué he aprendido. Y Lore Highland, hace rato tocaste el tema de cómo es importante en este momento desarrollar habilidades blandas. Hablaste de la resiliencia, hablaste también de la parte de motivación, que es inteligencia emocional, y creo que puede venir muy bien. Estamos ya a unos minutos de terminar, pues tal vez retomar esto que me parece fundamental en este momento, los componentes que debe de tener una reflexión en este momento cuando estamos todos en nuestras casas. Saber qué ha servido, qué no, qué hemos aprendido sobre todo y cómo lo hemos aprendido, un ejercicio de reflexión y metacognición, y qué tendría que tener, qué elementos
justamente de lo que estabas hablando hace rato, Lore. ¿Nos quieres compartir? Totalmente, Ani. Creo que volvemos a lo mismo, decíamos, hasta por principio de aprendizaje el ser humano tiende a regresar a sus viejas formas o a sus viejos hábitos. Entonces, si no hacemos un ejercicio consciente, y ese era como mi punto, ¿no? Realmente para los padres de familia y en lo personal, ¿no? ¿Qué tengo que reaprender? ¿Qué tengo que empezar a hacer diferente? Creo que, como dices, se ha hilado, ¿no? Una conversación de lo más interesante y enriquecedora en ese sentido, porque nos lleva a ¿no? Hablando de esta generación, de estos padres de familia de hoy, nos toca reaprender al cómo relacionarnos, entender que ya no podemos relacionarnos de la misma manera que a lo mejor nuestros padres se relacionaban con nosotros. Que hoy por hoy lo que antes era prioritario en términos de desarrollo de aprendizaje, a lo mejor hoy no lo es tanto. ¿Por qué? Porque precisamente es otra generación y tiene otras características y otras necesidades, ni mejores ni peores, simple y sencillamente diferentes, ¿no? Hemos hablado de esta poca reflexibilidad, ¿no? O poca capacidad de reflexión que muy probablemente encontramos en estas nuevas generaciones, ¿no? Maurilio ya lo hablaba de la generación alfa. Sin embargo, bueno, pues tampoco, no hemos enfatizado también la creatividad, esta capacidad creativa y flexibilidad cognitiva que tienen estas nuevas generaciones que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Evidentemente, ¿no? O sea, como estos cambios y la parte de atención, un poco lo que hemos hablado, ¿no? Cómo la capacidad de atención de estas generaciones cambia. ¿Eso qué quiere decir? Pues no es ni bueno ni malo, simple y sencillamente nos obliga a nosotros a entender como formadores que mi manera de abordar, de aproximarme, ¿no? Y de presentarle estas experiencias de aprendizaje tienen que ser diferentes. A nosotros no nos formaron en esa inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque en ese momento, pues no, la psicología, la pedagogía, no sé, la educación en general no lo consideraba tan relevante y porque era una función que se daba más en la familia, es una realidad, ¿no? Se pensaba más que se daba en el ámbito familiar y que a los colegios nos tocaba, ¿no? Otra parte en términos formativos. Hoy por hoy no lo es tanto, hoy estamos conscientes de que todos necesitamos favorecer y que estas habilidades blandas son elementos que hacen la diferencia en términos del éxito, ¿no? Y por éxito me refiero no nada más a la parte profesional económica, sino éxito personal, ¿no? Y de vida. Y esto creo que puede ser un espacio maravilloso y una oportunidad. Yo sé que hay muchos temas y hay muchos retos, ¿no? De cara a lo que hemos estado viviendo estos 4 meses. Sin embargo, creo que puede ser un espacio para reflexionar en cómo trabajar en el desarrollo de esta inteligencia emocional, cómo trabajar en mi propio bienestar, como decíamos, mi salud emocional para que ellos puedan estar bien, ¿no? Y no es un acto egoísta, al contrario, es entender que otra vez, si yo estoy bien, ellos están bien, y cómo reaprender, ¿no? Para empezar a hacer cosas de manera diferente una vez que salgamos a esta nueva normalidad. Muchas gracias, Lore. Pues estamos llegando al final de nuestra conferencia. Si les parece, como dinámica para terminar la conferencia, si pudiéramos cada uno abrir nuestro micrófono y decir la frase central o la idea central para hacer la conclusión, algo muy breve, tenemos 2 minutitos. Entonces, si quieren ir abriendo conforme fuimos apareciendo, Tere, si quieren. Pues sí, simplemente decir, yo quisiera compartir en un minuto una reflexión que he hecho sobre cuando se abran las puertas, que dice que cuando se abran las puertas yo quiero salir despacio, sin correr para no dejar atrás lo vivido, lo aprendido y lo experimentado. Quiero salir al paso con cadencia, con alegría, saboreando los momentos vividos con los míos, en complicidad y en lo cotidiano. Quiero apreciar de veras todo lo que fuera se había quedado y que por prisas y superficialidad, por medianías ya daba yo por descontado. Quiero salir de esta mi guarida, mi refugio y mi remanso, pero quiero ofrecer todo lo aprendido con fuerza, con pasión y sin engaño. Creo que es un poco aprender lo que aprendimos, hacer lo propio, no soltar aquello que nos enriqueció y seguir integrando esta nueva manera de vivir para que sea una receta que nos alimente a todos
y que podamos disfrutar todos. El chiste de la familia y de la vida y de aprender y de crecer es hacer de este mundo un sitio mejor. Y para hacer de este mundo un sitio mejor hay que hacer de nuestras casas y de nuestros lugares y de nuestros hogares un lugar mejor. Y creo que las pantallas o las no pantallas simplemente son un ingrediente más que si sabemos integrar pueden dar un muy bonito sabor a la vida. Muchísimas gracias, Tere. Gracias. Lore, ¿tu reflexión? Pues bueno, esto va, ¿no? Totalmente dirigido a los padres de familia. Otra vez, repetir la frase, si tú estás bien, ellos estarán bien. Y esto va en ese sentido, ¿no? Tu bienestar emocional, tu salud emocional puede ser la supervivencia de otro. Muchas gracias. Excelente, Lore. Muchísimas gracias. Javier, ¿nos quieres compartir tu reflexión final? Sí, claro que sí. Simplemente mucha confianza. Creer con sencillez y convencimiento en los valores que tenemos, timón en mano, y los hijos nos seguirán. Porque cuando ven una coherencia de vida y una vida serena, feliz y realizada, es lo mismo que ellos quieren. Y es cuestión de tiempo. Educar requiere toda la vida. Hay que dar tiempo al tiempo y nunca perder la confianza. Muchas gracias, Javier. Gracias. Padre Guillermo, ¿nos quiere compartir? Pues sí, sobre todo tener en cuenta que históricamente la Iglesia ha afrontado por muchas, no solo pandemias, muchos retos, muchas revoluciones, y que no se nos olvide aquel mandato de Jesús y de predicar el Evangelio por todo el mundo, y también yo estoy con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Entonces, estar con Jesús sí puede ser un reto ahora con todo lo que tenemos, pero bueno, es el creador del intelecto humano, y si nos maravilla lo que el intelecto humano ha sido capaz de crear con las pantallas en Internet, ¿qué no habrá en ese corazón de Dios que nos ha creado? Entonces, no asustarse y pues seguir teniendo mucha esperanza. Muchísimas gracias, Padre. Y finalmente, Mauri, ¿nos quieres compartir tu reflexión final? Claro, yo creo que hay que vencer la tentación de la vieja guardia, aceptar que nuestro tiempo es hoy y entender que el enemigo a vencer no es la pantalla. El enemigo a vencer es la falta de relación, la falta de misericordia y la falta de relación con nuestros hijos. Muchísimas gracias, Mauri. Pues agradecerle a todos los que nos escucharon en esta conferencia, el que esperamos que haber dejado algún aprendizaje, algo en sus corazones para mejorar esta pandemia, ¿no? Este momento que estamos atravesando todos. Agradecer inmensamente a CCC of America la invitación y recordarles que todos los materiales que se presentaron en esta conferencia está en el link donde se inscribieron, están a su disposición. Pues nada, muchas gracias a todos, gracias por su tiempo y nos vemos pronto.